cordial bienvenida. Giselle, muchísimas gracias por recibirnos aquí en Caracas, en Venezuela, Onda, la superestación. Alex Candal tras los micrófonos. Buenas tardes, mi estimado Alex. ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente un gusto. Decía en la introducción, Giselle, que bueno, no solamente por la importancia de estas medidas y este referéndum, que probablemente pueda servir y pueda ayudar y pueda sentar un presidente en la región. Cuéntanos un poco, así en síntesis, de qué se trata este referéndum llevado y esta consulta popular clave en tu país, en Ecuador. Claro que sí, Alex. Mira, es sumamente importante lo que ha pasado en Ecuador. Estamos sumidos en una guerra contra el narcotráfico desde el mes de enero, cuando una banda delincuencial se tomó un canal de televisión y bueno, esto ya puso al borde realmente al país, pues todos los días tenemos personas muertas en las vías, el crimen organizado está dejando cada vez más información en las calles con unos asesinatos terribles que incluyen desmembramientos de personas, etcétera. Ujú. Todo esto rodeado de una política que se ha visto impregnada por el narcotráfico. Realmente esto no lo teníamos en Ecuador y frente a esto el presidente Daniel Noboa decide lanzar 5 preguntas de referéndum y 6 preguntas de consulta popular. Las de referéndum tenían que ver básicamente con la aplicación o con el permiso que la ciudadanía le puede dar al ejército, a la policía, para que permanezcan en los centros penitenciarios vigilantes de que allí se cumplan las cosas, que permanezca en las calles, que pueda darnos más seguridad. Y había una pregunta también clave allí respecto a la mediación internacional con tribunales internacionales en el momento en el que se realicen inversiones en el país, que recibió un no. Lo mismo, una pregunta de trabajo por horas, que era lo que pretendía hacer el Ministerio de Trabajo, para darle cabida a aquellas personas que forman un 40% de la población económicamente activa de Ecuador, que en este momento no tiene un trabajo oficial, digamos, con todos los reconocimientos de ley. Estas 2 preguntas de referéndum recibieron un no, pero las otras 3 que tenían que ver con extradición, con la presencia de militares en las calles, estas sí han recibido la aceptación junto con las 6 de consulta popular, que tienen básicamente que ver con reformas constitucionales para que la gente que en este momento es apresada por cometer actos terroristas, etcétera, tenga que cumplir sus penas completas, porque lastimosamente nuestro Código Integral Penal les permite a este tipo de ciudadanos que han asesinado, que han matado gente, que han ocasionado gran dolor a la sociedad, salir después de 3, 4 años, cuando tienen condenas de 30, por ejemplo, salir a los 6 años y continuar cometiendo delitos amparados en jueces corruptos, ¿no? Todo esto es lo que quiso un poco depurar el presidente a través de la consulta popular, Ujú. ya que en la Asamblea Nacional no se tiene el apoyo por parte de los partidos políticos para poder hacer estas reformas que están, muchas de ellas son fáciles de hacer, pero que los asambleístas no han querido por el mismo tema que te mencionaba, Alex, de que el narcotráfico ha permeado tanto la política como la parte de Claro. la Asamblea Nacional, los jueces, mejor dicho, se han tomado todas las instancias del Estado que deberían proteger a los ciudadanos, garantizar transparencia. Todo esto ha estado tomado por el narcotráfico. Entiendo que ahora la Asamblea Nacional tiene que aceptar, ¿no? Obviamente por ser un referéndum. ¿Y cuánto tiempo crees que se van a tomar estas medidas? ¿En cuánto va a poder ver ya luz cierta tranquilidad y cierta calma en las calles de Ecuador? Mira, la Asamblea Nacional tiene 60 días para aprobar las leyes que el presidente, los proyectos de ley que el presidente mande respecto a estas 6 preguntas que fueron aprobadas. El presidente ya tiene los proyectos, él los puede mandar esta semana inclusive, y la Asamblea por obligación debe aceptarlos, porque es una decisión ciudadana. Sin embargo, sabemos que el juego de los asambleístas es un poco negociar, digamos así, sus votos Claro. a favor o en contra de estas leyes que al final pueden votar en contra, pero si el pueblo ya lo dijo en las urnas, tienen que aplicarse, ¿no? Entonces, un poco el presidente de la República está confiando en que el momento en el que él mande estos proyectos tendrán 60 días para poder ser tratados y tienen que ser votados. En caso de no ser votados en ese tiempo, entran por el Ministerio de la Ley, es decir,
como si ya los hubieran aprobado sin ningún tipo de reforma, ¿no? Al proyecto original que envió el presidente de la República, que yo creo que esto tampoco les conviene a los asambleístas por el momento, ¿no? Estamos conversando con Giselle Jacom, que es periodista ecuatoriana de Radio Latina, acerca del referendo y la consulta popular del 2024. Ecuador votó en medio de una crisis de seguridad muy fuerte que está viviendo a causa del narcotráfico. Te pregunto, Giselle, ¿crees que estas medidas van a ser suficientes para revertir la tendencia actual de la violencia y la inseguridad? Creo que aportan, mi estimado Alex, pero no creo que sean la solución, porque la solución tiene que ser una solución de raíz. La solución es que el país no resulte atractivo para el narcotráfico. Lastimosamente tenemos un dólar, que es la moneda que utilizan también Ujú. los narcotraficantes y terroristas, que la limpian suavemente aquí en Ecuador, porque se han dado por comprar, por ejemplo, grandes extensiones de terreno, casas valoradas en $500,000 y todo esto, obviamente, es como un secreto a voces. Se lo sabe, pero no se actúa en contra de esto, pese a que existe una unidad aquí donde se revisa el ingreso de capitales y que, por ejemplo, tú, Alex, depositas $5,000 en tu cuenta por un auto que vendiste o algo que vendiste y te está llamando el banco inmediatamente a decirte tienes que decir y jurar de dónde sacaste el dinero, pero no entendemos cómo es que la banca deja pasar capitales de $500,000, de 800,000, de $1,000,000 sin hacer ningún tipo de pregunta. Y De esto es control. algo que la sociedad civil debe exigir que se revise, que se haga. ¿Por qué? Porque el problema no es solamente de una entidad. El problema es un problema ya de la sociedad. La sociedad está permeada por el narcotráfico y se necesitan leyes que efectivamente actúen en todos los niveles, en el nivel de gobierno, en el nivel de la judicatura, en el nivel de nosotros aquí tenemos este famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es como el quinto poder, digamos así, que se lo dio por llamar así en el socialismo del siglo XXI, donde está lleno de una cantidad de gente que se suponía que no debía pertenecer a partidos políticos, pero que pertenece a partidos políticos, que obedece a intereses inclusive de gente relacionada directamente con el narcotráfico y que ellos son los que ponen jueces, que ellos son los que ponen autoridades para que censuren lo que supuestamente está mal, ¿no? Entonces, tenemos un problema social muy, muy grave, mi estimado Alex, aquí en nuestro país, y es que la sociedad como que ya se acostumbró a la corrupción, como que es corrupto un niño desde chiquitico cuando empieza a robarle a su compañero en el colegio el borrador o la comida, y que ya se lo considera algo como normalizado. Y es con esto con lo que realmente Ecuador debe luchar en este momento. Unos programas de educación, de reinvento de la sociedad, de saneamiento de la sociedad, porque tenemos jóvenes que entre los 13 años, ya 13 a 16, por ejemplo, ya empuñan un arma, ya asesinan a la gente sin ningún tipo de consideración. Y eso es la respuesta de una sociedad enferma. Ecuador tiene una sociedad enferma y necesitamos darle soluciones de raíz, porque cuando el enfermo tiene cáncer o lo sometes Claro, a una buena quimio o simplemente se claro. va, ¿no? Entonces hay que hacer realmente un mea culpa de la sociedad ecuatoriana porque pueden existir las leyes, pero también existen jueces que las violan, existen policías que violan las leyes, existe Mm. gente que está inclusive en las partes de seguridad en servicio activo y que sirven al narcotráfico, que no miden absolutamente nada, que no tienen ninguna responsabilidad con su país, que simplemente se venden al mejor postor. Siempre cuando se habla del narcotráfico, bueno, a veces se piensa bueno, que son problemas entre el narcotráfico, bueno, y las fuerzas de seguridad del Estado, pero hay miedo en el ciudadano común, es decir, también permea lo que es la delincuencia, hacia la delincuencia común, al robo de autos, al robo de casas, al robo en las calles. ¿Hay miedo en cuanto a eso? Sí, sí, mira, claro que sí. Y te cuento, mi estimado Alex, aquí nosotros somos un país pluricultural,
que es un país que tiene mucha cultura indígena, que tiene, por ejemplo, personas mestizas, blancas, Ujú. etcétera, pero vivimos una pluriculturalidad. Y esto es bastante interesante en el sentido en el que tú me estás preguntando ahora sobre si la gente tiene miedo o no a este tipo de amenaza, ¿no? Hay los comunes ladrones que están por todas las ciudades, que han Mm. proliferado muchísimo. Obviamente se echa la culpa o se dice por falta de oportunidades de trabajo, pero yo te digo que hay futbolistas destacados que vinieron de esas zonas de conflicto y que decidieron un día ser buenas personas y poner en práctica lo que podían tener, que Ujú. era su estado físico para ser buenos futbolistas. Entonces, no todos podrán ser futbolistas, pero sí podrán ser personas dignas y de bien si no se dejan tentar por esto. Pero Claro. cuando te hablo de nuestra sociedad pluricultural, existen, por ejemplo, en la parte norte de nuestro país y en la parte amazónica, muchas comunidades indígenas donde los ladrones no se atreven a entrar. ¿Por qué? Porque hay una justicia que se practica allí, obviamente fuera de todo tipo de Wow. razonamiento jurídico, porque se hace justicia por mano propia. Y allí tú no Wow. encuentras ladrones, porque donde entra un ladrón lo castigan, que eso es poco, Increíble. lo castigan y lo sacan de la comunidad, si tiene suerte, vivo, y si no, allí mismo lo sacrifican. Entonces, Qué este bueno. tipo de ladrones no entran en la comunidad. Quienes entran permeando y que tienen mucho que ver también con el narcotráfico son los coyoteros, los que tratan Ujú. personas. Llegan a las Claro. comunidades indígenas, les ofrecen que los pueden llevar a Estados Unidos, que no van a trabajar tanto como trabajan en la tierra y que pueden ganar varios miles de dólares, los engañan, los engatusan, los llevan y luego Wow. obviamente los abandonan y los que tienen la suerte de regresar regresan endeudadísimos con ellos mismos. Claro. Esa es la lucha en esas partes, pero el ladrón común y corriente no ingresa allí porque tiene miedo, él tiene miedo de Claro. que la comunidad lo castigue. Sin embargo, en las ciudades todavía no hay ese nivel de organización y la gente puede ver que te roban, pero nadie se mete porque dice, si me meto, me van a lanzar tres, cuatro tiros y voy a quedar en el piso. Entonces, en las ciudades hemos Ujú. perdido mucho ese compromiso de ciudadano, de mi vecino, de te quiero ayudar, ¿no? Se lo ve en algunos barrios, pero no Ujú. en todos. Oye, Giselle, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por explicarnos. Te deseamos de verdad, bueno, a todo el país que de verdad esta consulta pueda servir de una u otra manera. A nosotros nos sorprende muchísimo desde fuera, porque siempre hemos considerado que Ecuador era la región de toda América Latina de mayor paz, de mayor tranquilidad. Era un país que siempre daba esa sensación. Yo creo que en Centroamérica, Costa Rica y en Latinoamérica o en Sudamérica, Ecuador daba una sensación de ser gente que vivía en una paz y en una tranquilidad increíble y que ahora nos lleguen estas informaciones nos sorprende y lo lamentamos profundamente. Así que, bueno, que tengas muchísima suerte, Giselle. Muchísimas gracias, Alex. De verdad, nos quitaron la paz, pero el ecuatoriano no está dispuesto a dejar que su país sea robado por las bandas narcoterroristas. Giselle Yacón, destacada periodista de Radio Latina de Ecuador, experta en temas políticas y seguridad. Muchísimas gracias, Giselle. Bueno, vamos a continuar con mucho más. Vamos con un tema musical, vamos con Los Hombres G. Te quiero, de Los Hombres G, y a la vuelta vamos a hablar con un venezolano extraordinario, sensacional, que nos tiene emocionados porque ha obtenido una estrella Michelin por su restaurante Ogawa. Es el señor Álvaro Pérez Miranda. Así que escuchamos este tema y ya volvemos. Los Hombres G invitan al mexicano Karim León para reinventar un clásico de los 80. Te quiero. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantendrán